Bien, hermanos, después de este precioso tiempo de adorar a Dios, de exaltarlo, quiero que meditemos un poco en la palabra que Dios tiene para nosotros en la noche de hoy, y espero que deje un mensaje y algo bien bonito grabado en cada uno de los corazones, que lo podamos hacer vida, que el Señor nos enseñe y nos guíe. Quiero que, o más bien quiero referirme al primer libro de Samuel, en el capítulo 22, donde nos habla de un momento bien crucial en la vida de David, cuando en toda esta travesía que él está viviendo, huyendo del rey Saúl que quería matarlo, entonces termina metido y escondido en una cueva. Para ponerlo un poquito en contexto, la escritura nos habla en los capítulos anteriores de una cantidad de sucesos que han llevado a David a perderlo todo. Pierde su trabajo, pierde su esposa, pierde su hogar, pierde a su consejero, el profeta Samuel, porque tiene que huir y dejarlo, pierde también a su amigo Jonatán, pierde también como ese respeto, esa dignidad hacia sí mismo, porque él huye en un momento dado a la ciudad de Gat, donde recordemos que allí no lo querían porque él había matado a Goliat. Y estando allí en Gat, él se finge estar loco. Y en ese fingirse estar loco andaba babeando, su barba estaba llena de babas y rasguñaba las puertas. Y en ese momento en que él se tiene que hacer pasar por loco, entonces decide más bien salir de allí, de ese lugar. Entonces está en una condición bien fuerte por todo lo que le ha sucedido, todo lo que ha perdido. Y ahora pues en el capítulo 22 versículo 1 mira lo que dice la escritura. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Parémoslo ahí. Dice que se fue a una cueva, la cueva de Adulam. Ahora, si nosotros queremos como saber un poco cómo se encontraba David en ese momento, cuál era su condición, entendiendo también un poco ahí que él no tenía ninguna seguridad, no tenía qué comer, no tenía alguien a su alrededor que lo escuchara, él no tenía ninguna promesa absolutamente de nada a que aferrarse, no tenía ninguna esperanza absolutamente de nada, de nada. Entonces, estando él en esa condición es donde busca ese lugar, esa cueva, un lugar oscuro, un lugar húmedo, y allí entonces él se interna en ese lugar. La escritura nos muestra en el Salmo 142 lo que él expresa, cómo se sentía, qué era lo que él en ese momento estaba pensando. Vayamos un momento allí al Salmo 142, que es un salmo que se escribe precisamente en ese momento. Por eso tiene allí un título el Salmo 142, que dice Másquil de David, oración que hizo estando en la cueva. Y mira lo que él expresa: con mi voz clamo a Jehová, con mi voz pido a Jehová misericordia. Delante de él derramo mi lamento, delante de él expreso mi angustia. Cuando mi espíritu está desmayando dentro de mí, tú conoces mi senda, en el camino en que he de andar. Han escondido trampa para mí. Miro a la derecha y observo, no hay quien me reconozca. No tengo refugio, no hay quien se preocupe por mi vida. A ti clamo, oh Jehová, digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que alabe tu nombre. Los justos me rodearán, porque me colmarás de bien. Entonces, mira todo lo que expresa aquí David. Mira todo lo que está sintiendo, mira todo lo que está pensando en ese momento. Así es como se sentía él.
Entonces, expresando que no hay nadie que se preocupe por él, que no hay nadie que lo entienda, que se siente completamente abatido, completamente abandonado y totalmente solo. Yo creo que si nosotros nos identificáramos por un momento y con todo esto que él está viviendo y con todo esto que él está sintiendo, podríamos entonces como entender un poco esa soledad de la que él se siente rodeado, esa angustia que lo está abrumando en ese momento, esa tristeza, ese dolor, toda esa congoja que lo llevan entonces a meterse allí en esa cueva. Un momento de desesperación en la vida de David. Entonces, él se siente que definitivamente no hay nada por hacer, que lo ha perdido absolutamente todo, que no se puede hacer nada. Entonces, es una situación en la que, hasta la que ha llevado Dios a David, una situación donde precisamente en esa situación es donde Dios puede tomar a David y comenzar a moldearlo para luego poder utilizarlo. Cuando Dios a ti y a mí nos lleva a situaciones en las que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, situaciones en las que se nos ha quitado todo apoyo, toda muleta, lo que Dios quiere precisamente al permitirnos llegar a esa situación es que Él quiere reorientar nuestras vidas y Él quiere realmente colocar nuestras vidas, reorientarlas para que sean puestas donde Él quiere, porque muchas veces como que nos desviamos por completo. Él no quiere destruirnos, Él no quiere dañarnos, Él no quiere acabar con nosotros, pero lo que Él sí anhela es que nuestras vidas vuelvan nuevamente a ser reorientadas para ser puestas en el centro de su preciosa voluntad. Mira que David no pone un letrero allí estando en la cueva contando todo lo que le sucede. Él a nadie busca, él va delante de Dios para expresarle a Él todo lo que está sintiendo, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa angustia, toda esa congoja, esa preocupación que hay dentro de Él. Y aunque Él no busca a nadie y solamente va a Dios, Dios hace algo bien tremendo, que pareciera incomprensible que Dios hiciera eso, pero mira lo que Dios hace allí. Continúa diciendo el versículo 1, 1 Samuel 22, 1, mira lo que sigue diciendo. Primero leímos, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y continúa diciendo, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Creo que a veces cuando nosotros estamos en la cueva, nosotros no quisiéramos tener absolutamente a nadie alrededor nuestro. Creo que cuando estamos allí, en esa cueva, como que a veces no podemos soportar a la gente y nos cuesta reconocerlo, pero la mayoría de las veces sucede de esa manera. Y entonces Dios le lleva allí a toda su familia. No sé cómo se dieron cuenta, pero allá llegan. Entonces David, que está morando en esa cueva oscura, fría, en ese lugar lúgubre, donde él no quiere tener absolutamente a nadie a su alrededor, llegan allí estas personas, su familia. Si David hubiese querido ir a un lugar rodeado por personas, pues hubiera buscado un lugar completamente diferente a una cueva. Pero el hecho de haberse metido allí a esta cueva nos muestra que él quería estar completamente solo, totalmente solo. No quería que su familia estuviera allí. Pero Dios hace esto. Es más, no solamente su familia, sino que sigue ahí diciendo, el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Pues es como bien paradójico esto. ¿Quiénes más llegan allí aparte de su familia? ¿Quiénes más? Y hay algo aquí bien interesante, es, recordemos que aún su familia no había transcurrido mucho tiempo, ¿sí? Que la escritura nos dejó ver, que fue precisamente su familia que lo menospreció. Su padre
cuando el profeta Samuel va a ungir al nuevo rey, que Dios le había dicho ve a la casa de Isaí, su padre los llama a todos menos a David. También cuando hubo este enfrentamiento entre Israel y los filisteos, en el momento en que se estaban enfrentando a Goliat y todo esto, sus hermanos, cuando David, enviado por su papá a mirar cómo estaban, a llevarles provisiones, sus hermanos lo que hacen es menospreciarlo, gritarle, humillarlo delante de todos. Y es precisamente ahora, dice ahí, que la casa de su padre, quienes van a buscarlo, y van también entonces 400 personas. Pero ¿qué tipo de personas eran los que van y se meten allí, en esa cueva donde él quería estar solo, que nadie lo molestara? Dice que eran personas oprimidas, o sea, personas que estaban bajo una carga de estrés tremenda. También eran, dice allí, los endeudados, personas que habían adquirido deudas y que los acreedores del reino estaban detrás de ellos, buscándolos. También dice que estaban allí los amargados, gente que había sido agraviada, humillada, gente que había sido maltratada. Imagínate ese tipo de personas allí rodeándolo. ¿Qué nos deja ver esto de ese momento de la historia? Bien, recordemos que el rey Saúl había enloquecido. El rey Saúl se había vuelto una persona esquizofrénica, paranoica, y en esa esquizofrenia, en esa locura que él vivía, entonces pierde el control y Saúl comienza entonces un mal reinado y la gente se sentía oprimida, cansada, las gentes se sentían ya devastadas, demasiados impuestos, demasiada humillación, una cantidad de cosas. Entonces toda esta gente, estos 400, iban en esas condiciones, sintiéndose así, en esa opresión tan tremenda, por lo que en ese momento la nación de Israel estaba viviendo de parte del rey Saúl. Y nos podemos entonces imaginar, David se siente allí como un gusano, ¿sí? Fue lo que leímos en el Salmo. Y llegan 400 personas más, ¿sí? Que se sienten igual como gusanos. Entonces, o sea, 400 gusanos ahí, apeñuscados ahí, apiñados ahí todos. Y lo más tremendo es que veían a David como su líder. Pongámonos por un momento como dice uno en los zapatos de David. ¿Qué pudo estar pensando cuando él quería estar solo, completamente solo, en su amargura, en su dolor, en toda su congoja? Y le llega entonces toda esta gente allí. ¿Sabes qué fue lo tremendo? Que ese lugar frío, esa cueva maloliente se convierte para David, para estas personas, en el lugar de entrenamiento de aquellos que la Biblia llamaría, en 2 Samuel, en el capítulo 23, versículo 8, los valientes de David. Los valientes de David. Y tú lees esa porción allí de la escritura, 2 Samuel 23, 8, y vas a ver la cantidad de cosas que la palabra de Dios habla acerca de estos hombres que llegaban en esa condición tan deplorable, tan despreciable, tan paupérrima, y cómo sucede una transformación tan tremenda en la vida de cada uno de estos hombres, pues al punto de que la Biblia los llama como los valientes de David. Algo crucial que ocurrió aquí en la vida de David es que David decidió no tirar la toalla. David, en todo esto que estaba viviendo, dice, bueno, aceptar esta situación. Tengo que estar en la cueva, listo. Voy a usar todo esto de la manera mejor posible. Si estos hombres están necesitando un líder, voy a ser entonces el líder de estas personas. Ya leímos el Salmo 142, todo lo que expresa David, pero hay dos salmos más también que tienen su origen en esta situación, allí en la cueva de Adulán, ¿sí? Son dos salmos también que nos narran parte de todo esto, que son el Salmo 57 y el Salmo 34. No sabemos en qué orden se escribieron, pero la cosa parece más como ascendente. Primero, en el Salmo 142 expresa el dolor, la angustia, la soledad y todo esto que los lleva a meterse a la cueva. Luego, en el Salmo 57, un David de rodillas, orando a Dios. Y en el Salmo 34, un David en una actitud de alabanza, una actitud triunfante, como creyendo un poco más a lo que Dios podía hacer en su vida. Tanto así que el Salmo 57
tiene un título ahí que dice, vamos allí, si tienes ahí tu Biblia, el Salmo 57, dice Mictán de David, compuesto cuando huyó de Saúl a la cueva. Y mira lo que él expresa en este Salmo 57, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Enviará desde los cielos y me librará. Ahí sigue diciendo otras cositas, pero dejémoslo hasta ahí por un momento. Mira que en este momento David está ahí de rodillas. Todavía está ahí como oprimido, pero está dirigiendo sus labios al Señor, está colocando su mirada en el Señor. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy tendido entre hombres que devoran, sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua es como espada afilada. Esto nos deja ver que es como que lo que él está expresando, las palabras y todo lo que estos hombres hablaban y cómo estos hombres se expresaban, estos hombres que estaban llenos de aflicción, estos hombres que estaban amargados, endeudados, estos hombres que pretendían quizás como formar una rebelión y una cantidad de cosas en contra del reino. Cómo hablan las personas que se encuentran con deseos de armar una revuelta, una protesta. Uno mira que estas personas solamente respiran amenazas, respiran muerte. Imagínate lo que es tener 400 personas metidos en una cueva, llenos como de una sed de venganza, y maquinando una cantidad de cosas y expresando una cantidad de barbaridades que querían quizás hacer en contra del reino. Y ahí está David en medio de toda esta gente, y en este salmo entonces expresan esas palabras que esta gente hablaba. Eran como leones. Dice: estoy tendido entre hombres que devoran, sus dientes son lanzas y flechas. Mira lo que dicen en los versículos 5, 7 y 11. Solamente te voy a leer la primera partecita de los versículos 5, 7 y 11. Dice en el 5: seas exaltado sobre los cielos, oh Dios. En el 7 dice: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. En el 11 dice: seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Nos deja ver aquí entonces dónde están puestos los ojos de David. ¿A quién está entonces David clamando ahora? Está diciendo a él: seas exaltado, oh Dios. En el Salmo 142 leíamos que él está diciendo: estoy en la cueva, ya no hay salida. Ya no hay salida, para mí no hay nadie ni a mi derecha ni a mi izquierda, completamente abandonado. Y aquí en el Salmo 57 que está diciendo: ten ahora misericordia de mí. Es como si estuviera diciéndole al Señor: ya llegué al límite, ya no puedo más, ya no doy más, Señor, suple, ayúdame en mis necesidades. Entonces, mira ahora el contraste en el Salmo 34. Vamos a leerlo también, que es este salmo que se escribe en estas circunstancias. En el versículo 1 está diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Algo bien bonito que ocurrió allí con estos 400 hombres es que al David asumir el rol de liderazgo sobre estos hombres fueron entrenados en el manejo del arco, de la flecha, de la lanza, de la espada, y fueron hombres pero con una destreza y con una habilidad tan tremenda. Entonces David, al ver estos hombres con esa habilidad tan tremenda, él expresa agradecimiento a Dios. Mira que en el Salmo, ahí mismo en el Salmo 34, en el versículo 4 está diciendo: yo busqué a Jehová y él me oyó. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. En el versículo 8 mira cómo le habla a aquellos hombres que habían llegado allí afligidos, humillados. ¿Qué les dice?
probad y ved que Jehová es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en él. En el versículo 9 habla a aquellos que habían llegado allí endeudados, que ya no podían más con la carga de deudas, y los acreedores les dice: temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada le falta a los que le temen. Y habla también entonces en este mismo salmo a aquellos revoltosos que querían armar como una guerrilla allí. Les dice: los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en el versículo 19 del Salmo 31 habla a todo el grupo en general y les dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. Entonces, mira ese cambio desde el Salmo 142, luego allí en el Salmo 57 y luego aquí entonces en el Salmo 34. Qué cambio, ¿no? ¿Qué es lo que produce, qué es lo que genera este cambio tan marcado y tan notorio en la vida de David? Suceden tres cosas que son pero bien importantes. Una de ellas es que David sufrió lo suficiente como para él reconocer su necesidad. Cuando nosotros sufrimos, nosotros necesitamos expresárselo y decírselo a alguien. Obviamente que nuestro refugio, nuestro primer lugar a donde llegar es delante de Dios, pero es innegable que en esos momentos necesitamos poder comunicarnos con alguien, poder hablar con alguien, que alguien nos escuche. Y David había sufrido tanto que él había tenido que entender esa necesidad que tenía también. Porque cuando él quiere estar solo y alejado de todo el mundo, porque Dios le pone personas a su alrededor. Y es entonces ahí donde podemos llegar a comprender. Dios nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros, con la capacidad de dar, pero también de recibir afecto. Así fuimos creados del principio por el Señor. No es bueno que el hombre esté solo, fue una de las expresiones que Dios utilizó en Génesis. Y hoy te repito, Él nos ha hecho con la capacidad de dar, ¿sí? Pero también de recibir afecto. Si no fuera así, Dios nos hubiese hecho a nosotros como seres humanos totalmente aislados los unos de los otros. Dios no hubiera entonces tenido en su mente y en su corazón la idea de la iglesia para que estuviésemos en confraternidad, unidos, ayudándonos, escuchándonos, amándonos los unos a los otros. En algún momento leí acerca de un siervo, un pastor, que en su deseo porque la iglesia tuviera como una comunicación menos superficial y que fuera una comunicación como un poco más fraternal, él reúne entonces a un gran número de personas dentro de la iglesia con el ánimo de poder hacer algo allí con estas personas que llevaban bastante tiempo en la iglesia. Y como cosa curiosa, llevando tantos años, algunos de ellos ni siquiera sabían nada de su hermano, no sabían muchas veces el nombre de ellos, muchas cosas que no sabían de sus propios hermanos con los que llevaban tanto tiempo compartiendo dentro de la misma iglesia. Entonces él hace un ejercicio con ellos donde les pide que cada uno cuente un testimonio en su vida que lo hubiese llevado a crecer, que lo hubiese llevado a aprender, a reconocer tantas cosas. Lo particular fue que todas estas personas, todos hablaron de situaciones en su vida de bendición, de alegría, una cantidad de cosas que les habían traído gozo, regocijo. Y solamente cuando llegó a una de las mujeres que estaba allí, esta mujer rompió en llanto y empezó a expresar su dolor, su tristeza, su frustración, una cantidad de cosas que había en su vida, sus necesidades, situaciones de pecado. Y ella simplemente, en todo esto que expresaba, ella les decía a todos ellos que simplemente ella quería tener lo que todos ellos tenían. Lo que en realidad sucedió con todo esto, ella no se alcanzaba a imaginar que realmente lo que ellos recibieron en ese momento
Y lo que este pastor cuenta allí es que realmente ellos eran los que necesitaban lo que ella tenía, o sea, esa capacidad de poder ser sinceros, esa capacidad de poder ser nosotros transparentes, honestos, aún en esas situaciones en las que nos sentimos nosotros como tan vulnerables, como tan impotentes. Y esto que expresó esta mujer allí fue como quitar un empaque, fue como romper un molde para que esto diera lugar a que las demás personas también pudieran ser más sinceras y más transparentes en lo que realmente estaba ocurriendo al interior de cada una de sus vidas. Lo segundo que llevó a David entonces a este cambio en su vida fue algo también muy bonito y fue muy particular, y es que David entonces fue lo suficientemente honesto para reconocer que necesitaba ayuda. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros vivimos tantas, pero tantas veces, hermanos, una apariencia tan superficial, una apariencia a la que le queremos llamar espiritualidad. Porque siempre que nos saludamos, que nos hablamos con los demás hermanos, que nos preguntan cómo está, siempre bien. ¿Y cómo van las cosas? Bien. ¿Y cómo va esto o aquello? No, todo va bien. Y muchas veces realmente nosotros por dentro lo que queremos decir es que no estoy bien, estoy mal. Estoy destrozado, estoy desesperado, tuve problemas en mi casa, maltraté a mi esposa o maltraté a mis hijos, o estoy pasando por una situación de pecado que me tiene supremamente mal y sigo cayendo en lo mismo, necesito ayuda. Pero no siempre esa superficialidad nuestra, que simplemente es a veces una falsa espiritualidad, que lo que deja ver con esto es que nos cuesta y no sabemos nosotros pedir ayuda. Hace unos 20 días atrás a mí me ocurrió algo bien tremendo y me puso a pensar ahora que estaba estudiando esto. Yo tenía que salir con mi esposa porque necesitábamos ir a pagar unas cosas, a comprar algo de mercado para la casa. Estaba también de aniversario con mi esposa y quería como invitarla a comer algo. Fuimos al cajero, retiré la plata de la quincena que no la había podido retirar por cuestiones de trabajo. Entonces fui a comer algo con mi esposa. Cuando yo fui a pagar lo que habíamos comido, hermanos, había botado toda la plata. Había perdido todo el dinero de la quincena. Y yo estaba ahí por dentro, que me carcomía la rabia, la impotencia, el sentirme como tan tonto, el ponerme a pensar qué voy a hacer ahora, boté toda la plata de la quincena, pero por fuera yo quería mostrar a mi esposa que nada pasaba, que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que Dios iba a proveer. Pero hermano, créame que una cosa era lo que yo sentía por dentro y otra cosa era lo que yo, en mi espiritualidad, quería mostrar. ¿Acaso será que si nosotros expresamos lo que sentimos vamos a pecar por eso? ¿Acaso Dios no conoce el corazón y sabe que cuando muchas veces decimos estoy bien, Dios sabe que realmente lo que yo quiero decir es que estoy mal, que no hay ningún problema, cuando realmente lo que quiero decir sí tengo problemas? Entonces yo quería mostrar ahí que absolutamente nada pasaba, pero por dentro yo me reventaba pensando tantas cosas. Y llego a la casa, entonces me reciben también mis hijos, y papá, ¿cómo así? No sé qué, y qué fue lo que pasó, y bueno, y uno de mis hijos dice, pues papá, ojalá esa plata se la haya encontrado una persona bien pobre que la estuviera necesitando. Y yo por fuera, sí, claro, sí, amén, ojalá, pero por dentro yo estaba diciendo, ¿cuál persona necesitada? Más necesitado que yo, ¿quién? Pero no, o sea, no lo expresaba, no lo expresaba. Y qué tremendo es eso en nuestras vidas. Qué trágico es que nosotros nos cueste a nosotros expresar y manifestar las cosas de la manera correcta. El hecho de que nosotros expresemos lo que sentimos de la manera correcta, no por eso estamos dejando de amar a Dios, no por eso estamos dejando de confiar en Dios, no por eso estamos menospreciando a Dios, sino simplemente estamos dejando ver nuestra humanidad y que también nos afectan las cosas que nos están pasando a nosotros en ese momento.
Lo tercero es que David también fue lo suficientemente humilde para aprender de Dios. Y algo que es trágico en nuestras vidas es que pasamos de cueva en cueva y muchas veces no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Pasa una y otra vez las cosas. Nos sucede una y otra vez las mismas circunstancias. No aprendemos. Continuamos como en lo mismo, como si estuviéramos trancados, como si estuviéramos cerrados. Pero ¿sabes algo? En la vida de David no ocurrió de esta manera. David estuvo dispuesto en humildad a entender. Dijo, listo, si tengo que estar en esta cueva, listo, yo voy a estar en esta cueva, lo acepto. Pero la voy a convertir en el lugar de entrenamiento para estos hombres. Mira que algunas veces nosotros estamos, sinceramente, muchas veces estamos como viviendo en una cueva de emociones fuertes, emociones bien encontradas, lúgubre, deprimente, situaciones que son bien molestas, decepcionantes. Pero quizás la parte más difícil de encontrarnos nosotros metidos en esa cueva, la parte más difícil es la incapacidad. Esa incapacidad tremenda que se nos mete de decirle la verdad a los demás, de poder hablar sinceramente y de poder decir, necesito que me escuchen, necesito que alguien hable conmigo, necesito expresar lo que siento, necesito hablar de todo lo que me está pasando. Tengo un amigo en Bogotá, yo sabía que estaba pasando por una situación de enfermedad, entonces lo llamo a él para saber cómo estaba. Entonces le pregunto, hola, ¿qué más, hombre? ¿Cómo estás? Y él me dice a mí, mal, gracias a Dios. Yo quedé así como que no supe ni qué decir. Y él me dice, sí, mi salud va mal, problemas tremendos con esta columna, un dolor insoportable que me quita la paz, un dolor insoportable que me quita la alegría, que no me deja estar pleno. Tengo problemas con este asunto, no encuentran una solución a todo esto, tengo que estarme inyectando hasta morfina y el dolor me hace llorar, el dolor muchas veces no me deja ni siquiera dormir. Estoy mal y esto me tiene amargado y esto me tiene a mí sufriendo, pero le doy gracias a Dios porque Él sabe y Él conoce la situación. O sea, yo quedé así como, o sea, yo esperaba como cualquier otra cosa, pero abrió de una manera tan tremenda su corazón y expresó tantas cosas que realmente las estaba sintiendo, que realmente las estaba viviendo en su cuerpo y las pudo expresar de una manera como tan sincera, pero a la vez como tan centrado. Sí, estoy mal y me duele y no estoy conforme con esto y quisiera que fuera diferente, pero le doy gracias a Dios y Él sabrá qué va a hacer y Él sabe cómo me siento y Él sabe mi frustración y Él sabe la rabia que me da y la impotencia que tengo. Qué bueno que nosotros pudiéramos aprender a ser un poco más sinceros y abrir un poco más nuestros corazones. Yo lucho con como con ese estigma que quieren poner muchas veces en que la vida cristiana es color de rosa, cuando eso no es así, porque muchas veces la vida cristiana es una cueva oscura y húmeda, una cueva donde estamos viviendo y pasando una cantidad de cosas siendo cristianos y no encontramos como ninguna salida. Hermanos, yo creo que algo que está profundamente metido en el corazón de nuestro Señor es que nosotros como iglesia deberíamos de ser una fraternidad donde sin ningún problema nosotros pudiésemos abrir el corazón a nuestros hermanos y podamos expresar lo que sentimos, las cosas que estamos pasando, el dolor, la congoja, la frustración, la rabia, la impotencia, si estoy pasando por pecado, si tengo un problema con mis hijos, con mi esposa, bueno, lo que sea, poder como realmente como iglesia funcionar como esa fraternidad. Al fin y al cabo, la Escritura dice que somos miembros de su cuerpo, que es como el cuerpo
cuyas coyunturas unidas entre sí se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué está pasando nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Por qué yo no puedo ser la boca de Dios? ¿Por qué yo no puedo ser los brazos de Dios? Porque realmente no se manifiesta en cada uno de nosotros aquello que debería manifestarse, el amor de Dios, donde las personas dentro de la iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo, las personas pudieran sencillamente hablar. Las personas como cuerpo de Cristo pudiesen sencillamente expresar todo lo que están viendo sin sentirse juzgados, señalados, calificados, criticados, sino simplemente que han llegado a un lugar donde hay personas que están dispuestos a escuchar, simplemente a escuchar, así no tengamos una respuesta, así no sepamos hacer absolutamente nada, pero que las personas puedan abrir el corazón tranquilamente, sin sentir que van a ser juzgados, sin sentir que van a ser estigmatizados absolutamente por nada. ¿Qué está pasando entonces dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? Que a veces nos estamos ahogando, nos estamos carcomiendo y preferimos tragarnos las cosas, preferimos quedarnos callados y no contar a nadie lo que nos está ocurriendo, porque no tenemos como esa confianza, esa fraternidad, ese acercamiento, ese calor, ese amor, ese ser tan allegados, tan unidos los unos con los otros, que no tendría ningún problema en confiar en mi hermano para poder decir lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, sabiendo que simplemente voy a tener ahí una persona que me va a escuchar, una persona que me va a entender, así no tenga la solución, pero me va a entender, quizás me dé una palabra, un abrazo, pero poder abrir el corazón de una manera especial a cada uno. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia? Alguien decía alguna vez que quizás los bares, las tabernas no prosperan tanto porque la gente vaya a beber, sino porque la gente llega a un lugar donde pueden encontrar con quién hablar. Llegan a una taberna, un lugar donde pueden encontrarse con alguien a quien expresarle tantas cosas y pueden pasar horas y horas hablando y uno los ve llorando y abrazándose y una cantidad de cosas. Pero en la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo, simplemente nos vemos, nos saludamos, hermano, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga, amén, nos vemos y no pasamos de allí, no estamos rompiendo con ese cascarón que no nos deja realmente, hoy te repito, ser los brazos de Dios y la boca de Dios y poder expresar el amor fraternal de Cristo hacia la demás iglesia. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas cuando te sientes como que tu vida tocó fondo? Luego y te repito, Dios está por sobre todas las cosas, ¿sí? Y nuestro primer refugio tiene que ser Él. Eso es innegable y es incambiable y es innegociable, ¿ya? Pero si hay alguien dentro de la iglesia, más personal la pregunta, ¿será que tú y yo sí somos ese alguien a quien esa otra persona puede buscar cuando siente que ha tocado a fondo, cuando siente que está pasando por un problema embarazoso, por algo quizás escandaloso? ¿A quién busco? ¿O será que sí me pueden buscar a mí cuando mi hermano, mi hermana se ha enterado que su hijo, su hija es un homosexual activo, cuando siente que definitivamente su hogar se está destruyendo, que su esposo, su esposa le está diciendo separémonos, o cuando ha visto quizás que la relación con sus hijos está tan mal y hay tanto maltrato, quizás su hija se ha ido 4 o 5 veces de la casa y ahora quizás está en embarazo, se ha dado cuenta que su pareja le ha sido infiel o ha perdido su trabajo por alguna irresponsabilidad, por alguna mala decisión, o ha hecho un negocio que definitivamente tiró al piso sus finanzas. ¿A quién busco? Si tengo a alguien dentro del cuerpo de Cristo a quien yo pueda ir y abrirle mi corazón y confiarle y que simplemente me escuche y ya. Si lo habrá o si seré yo esa persona a la que los demás puedan
acudir y buscar para abrir el corazón. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Como iglesia, si tú en este momento estás diciendo no, creo que no encuentro dentro de la iglesia esa persona que me pueda dar toda esa confianza, a quien yo pueda abrirle en mi corazón, no para que me solucione, solo para que hable conmigo, solo para que yo pueda expresarle. O si estás diciendo no, yo creo que ni siquiera yo logro llegar a ser esa persona. No he logrado ese calor, ese amor, ese acercamiento como para que de verdad puedan llegar y puedan confiar tantas cosas y poder ser los brazos de Dios, la voz de Dios, el aliento de Dios, la fortaleza que viene de parte de Dios. Bueno, si ninguna de estas dos situaciones las encuentro o las tengo en mí, creo que algo muy delicado está pasando dentro de la iglesia. La gente necesita expresar, la gente necesita llegar a alguien, la gente necesita ser entendido por alguien, la gente necesita sentir que es importante para alguien, que lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, también es importante para otras personas y que puede confiar en esas personas. Hace unos meses atrás estuve trabajando en un call center y era impactante que, aunque era un lugar de quejas y reclamos, muchas veces la gente llamaba y de una manera especial empezaban a expresar una cantidad de cosas que estaban viviendo en su vida, en su economía, en su casa, en su trabajo, y era algo bien particular. La gente necesita expresarse. Vivimos en un mundo donde las personas se creen tan autosuficientes y donde las personas, el común denominador de muchos es decir, no necesitan de nada ni de nadie, y cada uno se siente como tan capaz de las cosas, pero realmente como seres humanos somos tan vulnerables y tenemos tanta necesidad los unos de los otros, que de lo contrario, te repito, Dios nos hubiera hecho para estar solos y para no vivir en comunidad, ni en familia, ni en iglesia, ni en nada de eso, sino simplemente cada uno en su rincón, cada uno como ermitaños. Pero vuelvo y te repito, Dios nos hizo con la capacidad de dar, pero también de recibir afecto. Necesitamos entonces pensar en esto y que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos muestre realmente cómo esto de verdad tiene que cambiar, y necesitamos que esto cambie. Porque quizás somos muy cerrados y no nos gusta abrir el corazón, o soy demasiado espiritual como para abrir el corazón y expresarle a otro mi necesidad, expresarle a otro aquella ayuda que realmente necesito urgentemente. Y lo otro porque quizás no estamos siendo realmente la iglesia que debiéramos de ser, a la cual los unos pudiéramos acudir a los otros. A veces atormentados, como perseguidos por situaciones muchas veces que nosotros mismos hemos creado por irresponsabilidades. Hermano, por lo que sea, entramos como en esa desesperación. Necesitamos un lugar donde escondernos, necesitamos ese refugio, necesitamos como ese aliento, necesitamos esa voz. Pero muchas veces sucede que como que el golpe más duro, más devastador, muchas veces nos lo dan las demás personas, las personas que están muchas veces dentro del cuerpo de Cristo. Eso a veces es tan triste, que en el momento en que la persona está más abatida, lo que recibe es golpes, críticas y murmuraciones. Cuando uno es torturado por la murmuración de aquellas personas que no sienten misericordia, sino que lo que hacen es hablar y criticar, cuando uno está en esa situación, eso es como un ratón herido, como en las garras de un gato hambriento. Es horrible. No solamente saber que uno está viviendo y asumiendo errores, ¿sí? Sea o no sea situaciones por mi culpa, pero uno puede estar viviendo cosas bien tremendas, y aparte de eso, la murmuración y la crítica de los demás, eso es bien devastador. Yo creo que la gente que está desanimada, la gente que está como en esa congoja, lo que menos necesita son críticas. Lo que menos necesitamos en el momento es
estar siendo señalado. Yo creo que ya es suficiente con lo que la persona está sufriendo dentro de sí por las cosas que en ese momento está viviendo. Yo creo que realmente no necesitan como que aumente más ese sentimiento de culpa, no necesita más como ese dedo señalador, ni que se le intensifique más la angustia. La persona lo que sencillamente necesita es aliento. La persona lo que necesita sencillamente en una palabra es refugio. Donde poder como llegar, ocultarse, donde poder de manera tranquila expresar, donde poder sanar. Porque yo creo que la doctrina sana es aquella doctrina que verdaderamente trae sanidad. Esa es la sana doctrina. La doctrina que sana el corazón. La doctrina que sana y venga las heridas y que da refrigerio y que da aliento a las personas. La crítica, el señalamiento, el juzgar, toda la cantidad de cosas, eso no pertenece a la sana doctrina. Yo creo que la persona en esa situación de dolor, de congoja, de tristeza, de sufrimiento, de tantos errores, de tantas cosas, sea lo que fuere que esté viviendo, yo creo que como que lo que más se necesita en ese momento es alguien que verdaderamente esté dispuesto, esté solícito. Yo creo que la persona lo que necesita es un compañero de lucha. Y qué tremendo que alguien decía que la iglesia del Señor es aquel ejército donde sus soldados se atacan los unos a los otros. Algo está pasando, amada iglesia. Algo está sucediendo que no estamos funcionando como miembros del cuerpo, que obtienen su crecimiento, que unidos entre sí por las coyunturas, que van obteniendo su crecimiento, que van edificándose en amor, algo está pasando. Algo tiene que cambiar en nosotros como iglesia que nos lleve a que esto definitivamente tenga que ser quitado de nuestros corazones y que realmente nos convirtamos en ese refugio, que realmente nos convirtamos para las personas en aquel aliento, en aquel abrazo que las personas necesitan, que realmente nos convirtamos en esa palabra que va a dar vida y que va a traer a las personas ese haber encontrado el amor de Cristo. Necesitamos amarnos, necesitamos escucharnos, necesitamos entendernos, necesitamos dejar la crítica, necesitamos llenarnos del amor y solo el amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, y te alabo en esta hora y te exalto, Padre maravilloso. Señor, tú dijiste: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor los unos por los otros. Que tu amor inunde, Señor, nuestros corazones. Y que no solamente pueda encontrar refugio, aliento, amor y comprensión en todos mis hermanos, sino que también yo pueda ser esa voz de aliento, ese refugio y ese abrazo para aquellos que lo necesitan. Cambia, Señor, nuestra actitud. Cambia, Señor y Dios, esa religiosidad que muchas veces nos deja expresar lo que realmente sentimos. Cambia todo esto, Señor y Padre maravilloso, y que podamos, Dios, ser más sinceros, más transparentes y mostrarnos, Señor, que somos tan vulnerables, que somos tan frágiles. Y mostrar cuando necesito esa ayuda. Mostrar, Señor, cuando necesito, amado Dios, ese ser escuchado. Te lo pido y te lo ruego, Dios. Ayúdanos, mi Rey, y levántanos en esta iglesia. Y levanta, Señor, también tu iglesia universal como una iglesia de amor, donde cada uno de nosotros seamos los brazos de Dios, la voz de Dios, el aliento de Dios y el amor de Dios, no solamente para los que estamos dentro, sino también para aquellos que están fuera, Señor y Rey, que puedan realmente decir: Cristo habita en medio de ese lugar, que puedan decir que el amor de Dios está en esa vida, está en ese lugar. Te lo pido y te lo ruego, Padre maravilloso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos,
como siempre, abrazo fuerte, fuerte para cada uno. Y pedirles entonces, hermanos, sigamos orando por todas estas situaciones en las que la iglesia tiene que ser cambiada y transformada. Sigamos orando mucho, mucho, mucho por la vida de nuestra hermana Alicia, la mamá del pastor, orando por el pastor y por su casa, y orando por todos los que en este momento están siendo afectados por esta situación. Dios le bendiga.